en el libro de Gálatas, por favor, hermanos, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, por favor, hermanos, versículo 22. Vamos a leer, hermanos, un solo versículo. Le vamos a dar lectura todos juntos, hermanos, por favor, a la voz de tres. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22, todos juntos a la voz de tres, hermanos. Si a alguien le hace falta Biblia, compártale, hermanos, por favor, la palabra del Señor, que todos podamos ver, hermanos, qué es lo que Dios nos enseña en este bendito libro que Él nos ha dejado, hermanos. Dice así Dios en su palabra, lo leemos todos a la voz de tres. 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Dice bondad, fe. Quiero que veamos en este día, hermanos, una cualidad más, una característica más del fruto del Espíritu Santo, que es la fe. Vamos a orar. Padre, gracias, quiero darle por este privilegio que usted nos da de leer esta porción de su palabra. Gracias también por todo lo que ella nos enseña. Anime, por favor, nuestro corazón, denos aliento, exhórtenos también, si es posible, mi Dios, sí, ayúdenos a no soltarnos de usted. Ayúdenos, Padre, como lo enseña este versículo, a seguir, Padre, fomentando, a seguir avivando esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, que es la fe en nuestra vida, en nuestros corazones. Por favor, se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Una palabra tan pequeña, pero déjeme decirle, hermanos, muy, pero muy poderosa. Es la palabra fe. Una característica más, hermanos, a trabajar y a moldear esta cualidad, hermanos, en nuestra vida. Ahora, la fe, hermanos, tiene muchas aplicaciones. Quiero que veamos en este día, hermanos, 3 aplicaciones de la fe y cómo es que yo puedo también, hermanos, al conocer, hermanos, un tipo de fe, aprender también, hermanos, a crecer. Porque la Biblia nos enseña, hermanos, que la fe es una cualidad del Espíritu Santo. Número 1, podemos ver, hermanos, en cuanto a la fe. Número 1, la fe que salva. La fe que salva. Es lo que la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice y nos enseña. Quiero comentarles, hermanos, y contarles una anécdota. Se dice de un maestro, hermanos, cristiano, que quería enseñar de una manera viva y de una manera práctica esta maravillosa verdad. La verdad de la fe, hermanos, que a través de ella se puede obtener, hermanos, la salvación, que viene como un don y viene como un regalo de parte del Señor. ¿Qué hizo este maestro cristiano? Lo que hizo, hermanos, fue sacar de su bolsillo un reloj y lo ofreció sin dinero y sin precio a la mayoría de sus discípulos, a la mayoría de sus alumnos, y les dijo: si aceptas este reloj, es tuyo. Si aceptas este reloj, es tuyo. Y empezó, hermanos, desde el más grande, desde aquel que llevaba, hermanos, más años en su escuela, siendo su discípulo, y le ofreció, hermanos, este reloj, y le dijo, ¿verdad? Si recibes este reloj, es tuyo. Hermanos, e inmediatamente su alumno empezó a pensar: de seguro, ¿verdad? El maestro me está vacilando, y si lo recibo, puede, ¿verdad?, que al final me diga que no, y todos se van a reír y todos se van a burlar de mí. Así que lo que este hombre, hermanos, cuenta esta anécdota, hizo fue retroceder y sentarse. ¿Sabe qué pasó? Se quedó, hermanos, sin reloj y se quedó sentado.
Hermano, y así uno por uno, el maestro fue con cada uno de sus discípulos y lo mismo, hasta que llegó con el más pequeño, hasta que llegó con el más chico, ofreciéndole su reloj sin precio y sin dinero, a lo cual inmediatamente, hermanos, este muchachito agarró y extendió su mano, tomó el reloj, se lo metió en el bolsillo y le dijo a su maestro: gracias. Todos se quedaron, hermanos, en ese momento, ¿verdad? En parte maravillados, pasmados. Algunos se empezaron a reír, se empezaron a burlar porque pensaron: cayó en la trampa del maestro. Pero inmediatamente, hermanos, el maestro le dijo a este muchachito: gracias por tu fe. Gracias por tu fe, porque gracias a ello es que ahora tú puedes tener ese reloj y para siempre. ¡Wow, hermanos! Los demás, al escuchar esto, quedaron avergonzados porque ninguno de ellos le creyó al maestro. Déjeme decirle, hermanos, que es la misma situación, no en cuanto a un reloj, sino en cuanto a la salvación. Dios haciendo lo mismo, ofreciendo, dando y regalando, hermanos, la salvación sin dinero y sin precio. Y lo único que está pidiendo, hermanos, para recibir es la fe para que cada persona pueda recibir esa salvación y para siempre. Pero muchos se quedan, hermanos, como ese discípulo mayor, hermanos, se quedan sin salvación y para siempre, tristemente. ¿Por qué? Porque la única manera, hermanos, de recibir la salvación es mediante la fe. A través, hermanos, de la fe. Se dice, hermanos, que así, ¿verdad? Como las manos son el medio para recibir, lo mismo sucede, hermanos, con la fe. La fe es el medio y la fe es el conducto para recibir, para apropiarse de esa salvación. Ahora vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Esta fe, hermanos, es la que nos da la confianza y la seguridad en las promesas de salvación que Dios nos da. Mira lo que dice Hechos 16, por favor. Hechos capítulo 16, versículo 30. Hechos 16:30. Esta fe, hermanos, es la que nos da la confianza y la seguridad en las promesas de salvación que Dios nos da. Mira lo que dice Hechos 16:30: y sacándolo les dijo, hablando del carcelero de Filipos: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mire lo que respondió, hermanos, Pablo y Silas. 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos, dice, los que estaban en su casa. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Necesitamos la fe en la palabra del Señor, la fe en las promesas de Dios, para entonces poder recibir, apropiarnos de esa salvación. Efesios 2:8, un versículo muy conocido: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es decir, esto no depende de mí, pues es don, es un regalo de Dios. Y dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna obra humana puede salvar, ni puede mantener mi salvación. Todo está basado en la fe, en la confianza y en la seguridad en las promesas que Dios nos da. Por eso, hermanos, no es la fe y
el bautismo. Es que tienes que tener fe, pero también te tienes que bautizar para ir al cielo. No, hermanos, es solamente fe para poder, hermanos, tener y para poder mantener la salvación. No es, hermanos, porque me porte bien, no es porque sea una persona buena por la cual yo voy a tener la salvación o voy a ir, hermanos, quizás al cielo. No. Dice la Biblia que delante de Dios no hay ni siquiera uno que sea justo. Romanos capítulo 3 versículo 10. También la Biblia nos enseña que no hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Eclesiastés 7:20. Y aún dice la Biblia que nuestras justicias son delante de Dios como trapo de inmundicia. ¿Se imagina eso? Isaías 64:6. Las cosas que aparentemente a nuestros ojos y a los ojos de los demás son buenas, para Dios dice que es algo sucio, es algo detestable, es algo que Él abomina. ¿Por qué? Porque la salvación no es a través de ninguna obra humana, no es a través de lo que yo puedo hacer. Hermanos, es a través, dice la Biblia, de la fe. Lamento decirle, hermanos, que tampoco somos salvos a través de cumplir los 7 sacramentos. Dice el Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso es lo que dice Efesios 2:9. Nadie va a llegar al cielo gloriándose de haberse portado bien. Nadie va a llegar al cielo gloriándose diciendo, yo cumplí con todos los sacramentos. No, hermanos, dice la Biblia al contrario, sino que lo necio de este mundo y lo vil y lo menospreciado y lo que no escogió Dios. A fin, dice Primera de Corintios 1:26 en adelante, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a poder decir es gracias a mí. No, la salvación, hermanos, es por fe. Es por fe, hermanos. No solamente es por fe, dice la Biblia, sino porque es por fe. La Biblia nos enseña, hermanos, que es por fe gracias a un solo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Cristo es que usted y yo, hermanos, podemos ser salvos. Déjeme decirle, hermanos, que no hay ningún otro medio para que ustedes y yo podamos tener esas salvaciones. La fe en las promesas de Dios, pero también la fe en la obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Un versículo muy conocido, mire lo que dice Juan, por favor. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, mire lo que dice el versículo 16. Y hermano, espero que usted esté apuntando estas citas, porque va a llegar el día y va a llegar el momento en el cual alguien llegue y nos diga, no es que es por las obras, es que es por portarse bien, es que es por guardar la ley, es que hay que cumplir esto y aquello. ¿Qué dice la Biblia? Mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 15, para que todo aquel que en él, ¿qué dice, hermanos? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si no te quedó claro, dice el Señor en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, y vuelve a repetir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no vaya al infierno, no sea condenado, mas tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo. ¿Por quién, hermanos? Por Él. Es gracias a Él, es gracias a su sacrificio. Dice el 18, el que en Él cree, el que en Él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted y yo estamos confiando en nuestras obras, si estamos confiando en nuestra iglesia o en mi religión, no estamos confiando en Cristo, y dice la Biblia, ya hemos sido condenados. ¿Quiénes? Aquellos que no creen en Cristo. Mira lo que dice el versículo 36, Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en quién, hermanos, en el Hijo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. No dice tendrá, o a lo mejor, o si se porta bien, da la seguridad de que tenemos vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que rehúsa poner su fe en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermanos. La vida eterna y el ser salvos de la condenación es por creer, es por confiar y depositar nuestra fe, dice la Biblia, en él. Miren las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 47, por favor. Juan capítulo 6, versículo 47, dice así la palabra de nuestro Dios. De cierto os digo, dice Cristo, el que cree en quién, dice el que cree en mí, tiene vida eterna. El que cree en mí, dice Cristo, tiene vida eterna. No el que cree en María, no el que cree en la guadalupana, no el que cree en el Papa, tampoco, no el que cree en mi religión, menos, no el que cree en tal apóstol o profeta, no, dice la Biblia, dice Cristo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que pone su fe en mí es la persona, hermanos, que va a ir al cielo con el Señor. Es Cristo, hermanos, no las demás personas. Es Cristo quien nos redimió, quien tiene la capacidad, hermanos, de salvar y traernos así la justicia necesaria para ir al cielo. Mira lo que dice Romanos, por favor, capítulo 3. Romanos capítulo 3, mire lo que dice el versículo 22. Romanos capítulo 3, mire lo que dice el versículo 22. Dice así la palabra de nuestro Dios, dice la justicia de Dios. Note que dice de Dios, pero ¿por medio de quién? Dice, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, no dice algunos, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, la salvación que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, dice, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de muchos. Consideremos esto, hermanos, necesitamos una justicia, necesitamos un estándar, no solamente para ser liberados del juicio y del castigo de Dios, sino a la vez para también podernos acercar al Señor. Ahora, ¿cómo voy a obtener esa justicia? La lógica humana es haciendo buenas obras, la lógica humana es portándose bien. Pero ¿qué dice la Biblia? No es la justicia del ser humano, es la justicia de Dios. Justicia que se obtiene mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores, dice el Señor. Por eso, 24, es que usted y yo podemos ser justificados, declarados justos gratuitamente, gracias al sacrificio de expiación y redención que Cristo hizo, derramando su sangre por nuestros pecados. Es por eso que usted y yo podemos poner nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora,
no solamente es la fe en las promesas de Dios, no solamente es la fe en la obra y sacrificio de Cristo, también podemos ver, hermanos, los privilegios y los beneficios de esa fe. Mire, hermanos, ¿qué es lo que obtenemos por poner la fe en Cristo? Número uno, la Biblia nos enseña que Dios nos perdona todos nuestros pecados. Mire lo que dice Hechos 10:45. Hechos 10:45. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos 10:45. Dice así el Señor, hermanos, en su palabra. Dice Hechos capítulo 10, perdón, es versículo 43, hermanos, aquí había una manchita. Dice Hechos 10:43 así, hablando de Jesús, dice Pedro, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él, ¿qué, hermanos?, creyeren, recibirán perdón de pecados, dice, por su nombre. Todos los que creyeren. Hermanos, no importa quién sea, no importa lo que haya sido, dice la Biblia, todo aquel que en él cree. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Recibe el perdón de sus pecados, recibe la cancelación de todas esas infracciones de la ley de nuestro Dios que hemos cometido. Mire lo que dice otro versículo más adelante, Hechos 26:18. Hechos 26, por favor. Mire lo que dice el versículo 28. Dice así la palabra de nuestro Dios, Hechos 26:18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Cristo, perdón de pecados y herencia. Wow, entre los santos. Y aquí es donde nos damos cuenta, hermanos, que hemos sido engañados. No necesito bautizar a un bebé para salvarlo y rescatarlo del limbo, porque el bautismo no hace nada. Y porque de los tales, dice la Biblia, es el reino de Dios. No necesito ir al bautismo, hermanos, para lavar mis pecados y bautizarme en un río para que el río se los lleve. No, eso es gracias a la fe que yo deposito en Cristo, porque su sangre, dice la Biblia, es la que lava y es la que purifica nuestro corazón de todos esos pecados que hemos cometido. Además de eso, la Biblia nos enseña que por la fe, ahora usted y yo tenemos paz para con nuestro Dios. Mira lo que dice, por favor, Romanos 5:1. Romanos capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe en Cristo que depositamos en Él para tener, dice la Biblia, esa paz, para tener esa reconciliación con nuestro Dios. Ustedes y yo, dice la Biblia, por nuestros pecados éramos enemigos de Dios, éramos convictos de la ley, merecedores del juicio y del castigo de Dios. Pero en el momento en el cual pusimos nuestra fe en Él, en ese momento, dice la Biblia, nuestra relación con Dios se restauró. Y hermanos, mire lo que dice el versículo 9. Dice Romanos 5:9, desde el 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Hermanos, ¿Cristo murió? Sí, dice la Biblia. Cristo murió y al morir, ¿sabe lo que trajo, hermanos? Dice la Biblia, nos reconcilió con Él. Pasamos de ser enemigos de Dios, como lo vamos a ver ahorita, a ser hijos de Dios. Pero gracias, hermanos, también a su vida, a que Él resucitó, a que Él se levantó de los muertos, es que usted y yo podemos tener la seguridad de ser salvos, de ir al cielo. Cualquier persona, hermanos, pudiera levantarse y decir, yo muero por toda la humanidad y muero por los pecados de todo el mundo. Pero ¿cuál es la confirmación de que Él murió por mí? Para yo depositar mi fe y mi confianza en Él. No la hay. Pero en Cristo Jesús, la confirmación de que Él me puede salvar es que no solamente murió, sino que al tercer día Él resucitó y se levantó de los muertos. Y dice la Biblia que ahora está a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí. Por eso no hay nadie que nos pueda condenar, porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, dice la Biblia, el que además está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Romanos 8, ahí estamos cerquita, mire lo que dice Romanos 8, versículo 34. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? La respuesta es nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace, hermanos? Intercede por nosotros. Cada vez que una persona pone su fe en Cristo, ahí está Cristo, quien resucitó a la diestra de Dios, intercediendo por esa persona. ¿Para qué, hermanos? Para traer la salvación a su vida. Hermanos, si pudiéramos seguir con las bendiciones que Dios nos da, Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios, pero ¿por qué? Dice, por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús nos han metido la idea de que todos somos hijos de Dios, cuando la Biblia nos enseña que no. Sí, todos somos creación de Dios, pero ¿quiénes son hijos de Dios? Hijos de Dios son aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. Dice, hermanos, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Y cuando soy hijo de Dios, hermanos, jamás dejo de ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios por la eternidad, hermanos. Y si esto fuera poco, hermanos, la Biblia nos enseña que también recibimos al Espíritu Santo como un sello y una garantía de nuestra salvación. Mira lo que dice Efesios 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. La fe que salva, hermanos, es la que hace que usted y yo recibamos al Espíritu Santo como un sello. Dice Efesios 1:13 así. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, dice el 14, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza, dice la Biblia, de su gloria. El hombre, hermanos, actualmente, ¿verdad?, se maneja con pruebas y con evidencias de que una persona va a cumplir y de que una persona, hermanos, demuestra de que va a pagar lo que le están, hermanos, dando, lo que le están prometiendo o lo que le están prestando. Déjeme decirle, hermanos, que Dios, para dar esa seguridad al creyente que no tuvo que hacerlo, con su palabra basta,
nos dio, hermanos, una evidencia de que Dios iba a cumplir su palabra. Eso es lo que simboliza las arras. Y esa evidencia, hermanos, fue el Espíritu Santo, que vino a vivir y a morar dentro del cristiano. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo habla en lenguas? No. ¿Cuándo? ¿Cuando se porta bien? No. ¿Sabe cuándo, hermanos? Cuando el cristiano es bautizado con el Espíritu Santo, cuando es sellado con el Espíritu Santo, es en el momento en el cual esa persona pone su fe en el Evangelio, pone su fe en Cristo, en Él. En ese momento el cristiano, hermanos, pasa a ser morada del Espíritu Santo. Esa es la primera clase de fe, hermanos, la fe que salva, la fe que salva. Pero hay una segunda clase de fe que el Espíritu Santo también, hermanos, produce y desarrolla en una persona y ahora en un cristiano. Y esa es la fe, hermanos, que da confianza en el amor de Dios. La fe que da confianza en el amor de Dios. Wow, hermanos, ¿cómo es posible que a veces desconfiemos del amor de Dios, desconfiemos de la protección de Dios y desconfiemos de la provisión de Dios? ¿Pero por qué desconfiamos? Porque no hay fe. Estamos, hermanos, como aquella anécdota que dice y se titula Yo sí te puedo ver. Yo sí te puedo ver. Se dice, hermanos, en una noche donde, hermanos, en una casa se prendió, hermanos, de fuego. Y ahí estaba, hermanos, un jovencito, estaba un niño en la casa. Y lo que este niño, hermanos, hizo fue subirse hasta el segundo nivel. Y cuenta esta anécdota, hermanos, que se subió hasta el techo. Y desde el techo, hermanos, él miraba hacia abajo y estaba, hermanos, el fuego, ya la lumbre prendiéndose. Entonces, hermanos, él miró hacia abajo y escuchó una voz, la voz de su padre que le decía: hijo, aviéntate, hijo, aviéntate, yo aquí te atrapo, yo aquí te agarro, hijo, aviéntate. Y el hijo lo único que podía ver, hermanos, abajo era oscuridad y era humo. Y, hermanos, tanta fue la insistencia de su padre, hermanos, que el niño agarró y exclamó y gritó: pero padre, yo no te puedo ver. Yo no te puedo ver. ¿Cómo me estás pidiendo que me avientes si no te veo? ¿Sabe qué le respondió el hijo, hermano? El padre le respondió: pero yo sí te puedo ver. Wow, hermanos. Yo sí te puedo ver. ¿Qué hizo el hijo? El hijo lo que hizo, hermanos, fue agarrar y confiar en la palabra de su padre. Aunque no lo podía ver, agarró y se aventó. Cuando él se aventó, hermanos, se dio cuenta de que su padre estaba ahí, hermanos, dispuesto a agarrarlo y a sostenerlo. Hermano, es lo mismo que pasa con nuestro Dios. Él nos da su palabra, Él nos da sus promesas y nos está diciendo: échale ganas, no te desanimes, sigue adelante, sigue siendo fiel, sigue confiando. Pero Señor, no te puedo ver. Y el Señor nos responde las mismas palabras: pero yo sí te veo. ¿Y qué es lo que nos pide, hermanos, nuestro Dios? Para agarrarnos y sostenernos en sus brazos. Lo que Él nos pide es fe. Lo que Él nos pide, hermanos, es confianza. Confianza, hermanos, en Él. Esta clase de fe es la que nos da convicción y nos da, hermanos, la persuasión en Dios, en su palabra y en sus promesas de amor que Él nos da. Miren lo que dice Mateo, por favor. Mateo capítulo 6. Mateo, por favor, capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 26. Mateo capítulo 6, versículo 26 dice: por tanto os digo, no os
afanéis. Estoy leyendo el 25, Mateo 6, 25. Dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, el hombre más rico que ha existido, ni aun Salomón con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba, dice del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué, hermanos? Hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan estas cosas y se afanan por ellas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Por lo tanto, dice el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice, hermanos?, serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste cada día su propio mal. Wow, hermanos. Y el Señor nos sigue diciendo, hombres de poca fe. Y el Señor nos sigue diciendo, cristianos de poca fe. Hermano, Dios nos ha dado promesas. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué estar ansiosos, hermanos, por el día de mañana? ¿Por qué pasará? ¿Por qué sucederá? Hay cosas más importantes en las cuales deberíamos darle nuestra atención, nuestras fuerzas, nuestro empeño, nuestro dinero. ¿Y cuál es? El reino de Dios y su justicia. Tiene que ver, hermanos, con lo espiritual, no con lo material. Cuando yo me preocupo por Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios se va a preocupar por mí. Pero ¿cuál es el problema de muchos cristianos que somos cristianos de poca fe? Dudamos en las promesas de Dios, dudamos en la provisión de Dios, dudamos en el sustento que Dios, hermano, nos puede dar a cada uno de nosotros, y lo que Él nos pide es obediencia. Lo que Él nos pide, hermanos, es obedecer. Nos damos cuenta que nuestro enfoque, hermanos, está mal. ¿Por qué nos preocupamos? Nos preocupamos por trabajar y por adquirir, por hacer crecer y por buscar quizás y tener el mejor trabajo y tener más dinero y tener, hermanos, todo lo necesario, y nos descuidamos de Dios, descuidamos leer su palabra, descuidamos venir a la iglesia, hermanos, descuidamos el servir a Dios, el ganar almas, el predicar, cuando lo primero debería de ser eso. Y entonces, cuando yo tengo mi fe en Él, Dios va a empezar, hermanos, a proveer todo lo que usted y yo necesitemos. Déjeme darle, hermanos, esta pequeña clave. Lo que yo debo de hacer, hermanos, es hacer todo lo humanamente posible, pero confiando, hermanos, en que Dios hará lo imposible. Esto me va a ayudar, hermanos, a confiar
y me va a ayudar a depender de Él. Si yo llegara, hermanos, quizás a tener una necesidad, voy a hacer todo lo humanamente posible. ¿Qué voy a hacer? Voy a cuidar, hermanos, de lo que gasto, y voy a cuidar, hermanos, mis salidas, y lo que voy a hacer es salir y voy a buscar un trabajo, y lo que voy a hacer, hermanos, es quizás empezar a levantar un negocio en mis posibilidades, pero confiando en que Dios me va a ayudar, ya sea a encontrar un trabajo, a ayudarme, hermanos, a prosperar o a crecer en ese negocio. Confiando, hermanos, primeramente en mi Dios. Si Él me lo da, adelante, está bien. Y si no, yo voy a seguir haciendo todo lo humanamente posible. Yo voy a seguir alegre, yo voy a seguir contento, yo voy a seguir confiando en Dios, yo voy a seguir en paz, sirviéndole, siéndole fiel en su iglesia, involucrándome, hermanos, en lo que realmente tiene valor, que es el reino de Dios. Los que importan aquí, hermanos, no somos nosotros, el que importa aquí es el Señor. Y cuando yo me preocupo por Él, hermanos, Él me provee todo lo necesario. ¿Qué se necesita para dar este paso? De este paso, hermanos, se necesita fe. Se necesita fe, hermanos. Sé que las cosas, hermanos, en estos tiempos son difíciles. En medio de esta pandemia, hermanos, sé que hay miedos, sé que hay temores. Quizás, hermanos, hay miedos de la enfermedad. Quizás hay miedos, hermanos, de que el coronavirus, ¿verdad?, me dé. Pero, hermanos, usted y yo debemos de seguir confiando en Dios. Debemos de seguir, hermanos, buscando primero el reino de Dios. Porque más personas conozcan de Dios. Porque más personas, hermanos, aprendan de Él. Invitar, traer a alguien más a la iglesia, que escuche el evangelio, hermanos, y que sea bendecido como yo lo fui. Cuando yo haga eso, hermanos, no importa lo que me pase, yo sé que Dios está en control. Si me enfermo, hermanos, será la voluntad de Dios. Pero yo voy a seguir confiando en Él. Voy a seguir, hermanos, confiando no solo en su provisión, voy a seguir confiando en su protección. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91:1. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará, dice el Señor. Pero ¿qué tengo que hacer? Se oye bonito el nada me faltará, pero realmente Dios es mi pastor. Me dejo guiar, me dejo controlar, me dejo conducir por Él. Sí, hermano, sí, por eso leemos la Biblia, ¿verdad? Por eso somos fieles en estudiarla. Por eso antes de tomar una decisión, hermano, investigo qué dice el Señor. Por eso busco consejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que Él es mi pastor y Él me va a guiar. Pero no, hermanos, confiamos en Dios y, hermanos, queremos que Dios sea nuestro pastor, pero a nuestra manera. Y vivimos como chivos viejos. Vivimos como cabritos, ¿verdad, hermanos? Allá, sin redil, sin un pastor, sin una guía, confiando en nosotros. Yo las puedo, yo sé qué hacer, no necesito que alguien me diga qué hacer. Y, hermanos, por eso las consecuencias. ¿Por qué? Porque Jehová no es mi pastor. Jehová no es mi pastor, hermanos. ¿Por qué dudamos? Mire lo que dice, hermanos, me llama mucho la atención estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 14, mire lo que dice el versículo 31. Mateo 14, mire lo que dice el versículo 31. Dice así la palabra de nuestro Dios: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Qué dice, hermanos? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanos, no solamente el Señor me dice cristiano de poca fe, sino también el Señor me dice: ¿por qué dudaste? Hermano, el Señor espera más de nosotros.
Él sabe que sí se puede. Él sabe, hermanos, que podemos sobrellevar estas cargas y estas dificultades y estas enfermedades que a veces vienen en nuestra vida. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos achicopalamos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos decaemos? ¿Por qué queremos tirar todo por la borda? ¿Por qué, hermanos? Él espera más de nosotros. Él quiere más de nosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que no hemos crecido, no hemos madurado espiritualmente. Gracias al Señor por aquellos, hermanos, que a pesar de la pandemia y aquellos que a pesar de las necesidades siguen firmes y a pesar de las enfermedades siguen adelante, echándole ganas, involucrándose. ¡Guau, hermanos! ¡Qué bendición! ¡Qué ánimo! Son esa clase de cristianos, pero ¿y nosotros? ¿Por qué dudamos? Porque derramamos lágrimas, hermano. El Señor se merece más que eso. El Señor se merece nuestra fe. Él se merece nuestra confianza. Él se merece nuestra fidelidad. Él se merece nuestro gozo. El no hacerlo es muestra de ingratitud ante tantas bendiciones que Él nos ha dado. Estamos enfocando la mirada solamente en lo que no tenemos o en lo que nos gustaría tener. Y con todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, ¿qué? Sí, pudiera hacernos falta salud. Sí, pudiera hacernos falta más dinero. Sí, pudiera hacernos falta quizás trabajo. Sí, pudiera hacernos falta quizás papá o quizás mamá porque se nos ha ido. Pero, hermanos, tenemos a más personas a nuestro alrededor. Todavía tenemos quizás a un papá, o todavía tenemos a una mamá, o todavía tenemos quizás a hermanos, o todavía tenemos una esposa, todavía tenemos una iglesia que nos ama, nos aprecia, nos valora. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos desanimamos? Hombres, dice el Señor, cristianos de poca fe. Déjeme decirle, hermanos, que el Señor no quiere esto para nosotros. Él quiere que usted y yo aprendamos, hermanos, a sobrellevar cada una de esas dificultades que vienen a nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la fe. A través de la fe. Tengo, hermanos, esta imagen, ¿verdad?, en mi memoria. No sé, hermanos, si hable de un avión o si hable, hermanos, ¿verdad?, de un águila. Pero se dice, hermanos, ¿verdad?, de aquella ave, hermanos, que agarra, hermanos, ¿verdad?, y con sus alas se inclina y por debajo, hermanos, está la tormenta, están los truenos, los relámpagos, los vientos. Pero lo que esta ave hace, hermanos, es subir y subir y subir y subir de tal manera, hermanos, que se pone sobre la tormenta. Y sobre la tormenta, hermanos, puede encontrar paz. Sobre la tormenta puede encontrar tranquilidad. ¿Sabe qué necesitamos, hermanos? Necesitamos precisamente eso. Necesitamos esas alas de fe que nos ayuden, hermanos, a sobrellevar, que nos ayuden a ponernos, hermanos, sobre la tormenta, porque estamos agarrados de la mano del Señor y sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién, hermanos, contra nosotros? Sabemos, hermanos, que el amor de Dios no se apartará de nosotros, porque es un amor que está, hermanos, en nosotros a través de Cristo Jesús. Hermanos, el Señor le sigue preguntando, cristiano de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando? Pero no solamente, y con esto terminamos, hermanos, el Señor nos habla de una fe para ser salvos, de una fe en el amor y la provisión de Dios, hermanos, de la confianza en Dios. Número 3, el Señor también nos habla de la fe, que tiene que ver, hermanos, con la fidelidad. La fe que tiene que ver con la fidelidad. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:12, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1. Mire lo que dice el versículo
12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, dice nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio, me tuvo por fiel. Esa palabra, hermanos, fiel, está muy relacionada con la palabra fe. De hecho, hermanos, en algunas partes, ¿verdad? Se traduce también, hermanos, así, la palabra fe con la palabra fidelidad. La palabra fe viene de la palabra griega que es la palabra pistis. Fe, pistis. Y fidelidad, que es la palabra pistos. Pistis y pistos, hermanos, tienen la misma raíz. Pistis, que es fe, quiere decir confianza y convicción. Y pistos, que es fidelidad, quiere decir confiable, digno de confianza. Quiere decir fidedigno. Y déjeme decirle, hermanos, esta clase de fe, esta clase de fidelidad, esta clase de confianza, hermanos, hacia nosotros, es la que también el Espíritu Santo, a través de su fruto, produce, hermanos, en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros. Él quiere que usted y yo seamos hallados confiables. Dios nos ha dejado una labor, Dios nos ha dejado un trabajo, nos ha dejado una responsabilidad, nos ha dejado una encomienda, que es ganar almas. Id y predicar el evangelio a toda criatura, dice el Señor. Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, dice, todo lo que Él les ha enseñado. Así como me envió el Padre, dice el Señor, yo también los envío, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, dice la Biblia, de la tierra. La pregunta es, hermanos, si el Señor viniera hoy o nos llamara a su presencia, ¿cómo nos encontraría? ¿Fieles? ¿Seríamos hallados confiables ante la responsabilidad que Dios, hermanos, nos ha dado? Hemos aprovechado las oportunidades que Dios nos ha dado, hermanos, para predicar el evangelio. Hermanos, Él a veces nos abre puertas, Él a veces nos da el tiempo para que usted y yo prediquemos el evangelio. Por eso dice Pablo, no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Limpias están mis manos de vuestra sangre. Eso es ser confiable, eso es ser fiel. Pero, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos nuestras manos manchadas? Porque ni siquiera en nuestra escuela o en el trabajo saben que soy cristiano. Ni siquiera eso. Ni siquiera saben que vengo a una iglesia. Ni siquiera saben que leo una Biblia. Hermanos, ¿dónde está la confiabilidad? ¿Dónde está la fidelidad de nosotros en cumplir, hermanos, con la gran comisión que Dios nos ha dejado? Ni siquiera somos capaces de predicar del amor de Dios, del perdón de Dios, de que hay un infierno y que si no me arrepiento y pongo mi fe en Cristo, tristemente voy a pasar la eternidad en ese lugar. Hermanos, no somos hallados fieles, estamos siendo hallados faltos. Entendamos eso, hermanos, que mientras respiremos, mientras el Señor nos dé vida, es porque Él espera todavía algo de nosotros. Dijera nuestro pastor, sino ¿por qué el Señor permitiría que le sigamos quitando oxígeno a los más jóvenes? Porque Él espera todavía algo de nosotros. ¿Y cómo somos hallados? Fieles, confiables delante de nuestro Dios. Déjeme decirle, hermanos, que la fidelidad
La fidelidad, la confiabilidad, hermanos, se deposita también en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. También, hermanos, debemos de ser hallados fieles en lo que decimos. Que nuestra palabra, hermanos, realmente sea verdadera. Como veíamos el domingo, hermanos, quitar ya toda palabra mentirosa de vuestra boca. Hermanos, que aprendamos a decir la verdad. Eso es ser hallados fieles. Eso es ser hallados, hermanos, confiables. Que personas puedan confiar en mi palabra, en lo que estoy diciendo. Hermanos, también podemos ver la fidelidad, la confiabilidad en lo que hacemos. Es decir, el que seamos responsables. Es decir, hermanos, el que usted y yo seamos constantes en lo que hacemos. Que cuando nos dejen un cargo, nos dejen una responsabilidad, nos dejen un ministerio, nos dejen, hermanos, liderar. Quizás, hermanos, algún lugar dentro o fuera de la iglesia seamos hallados confiables. Que pueda decir, wow, me sorprende ese hermano, mira, a pesar de que está enfermo, sigue viniendo a la iglesia. A pesar de que está en necesidad, mira, tú lo puedes ver ganando almas y lo puedes ver en ese lugar donde se le puso. Sigue estando como mujer, sigue estando como capitán de ruta, sigue estando como maestro. Sigue viniendo a la iglesia. Pero ¿qué de cristianos, hermanos, que abandonan su puesto? ¿Qué de cristianos, hermanos, que se dejan vencer en medio de esta lucha y de esta guerra y ya quieren tirar la toalla? No, ¿para qué sirve lo que hago? No, es que esto, y hermanos, puras quejas. Hermanos, de nada sirve. Necesitamos hallarnos confiables, dice la Biblia, pero tú sé fiel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Que seamos hallados, hermanos, fieles. Yo quisiera pensar, hermanos, en los hermanos que tocan aquí en la orquesta. Joven, ¿hasta cuándo vas a ser fiel? ¿Hasta cuándo se va a depositar la confianza en ti para que sigas tocando? Ay, ¿a poco sí? Yo nada más quería por un ratito. Yo nada más quería para pasar el rato. Yo nada más lo quería para echar relajo. Oh, dice el Señor, tú debes de ser fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo voy a dejar de ganar almas? ¿Hasta cuándo voy a dejar de venir a la iglesia? ¿Hasta cuándo? Como dicen por ahí, hermanos, hasta que me saquen de ahí en un ataúd. Hasta ahí voy a dejar de ser fiel. Hasta ahí debe de llegar mi confiabilidad. Hermano, si el Señor nos llamara a su presencia, ¿seríamos hallados fieles? ¿Seríamos hallados confiables? Es una cualidad, es una característica que cuando usted y yo, hermanos, pasamos tiempo con el Espíritu Santo, cuando, hermanos, nos preocupamos más, hermanos, que por aparentar o por mostrar lo que sé hacer, es preocuparnos más por nuestra comunión con Él. Es lo que importa más, hermanos. El que usted y yo sigamos tomados de su mano. El que usted y yo sigamos pasando tiempo personal con nuestro Dios. Eso es lo que vale. Y eso es lo que va a ayudar, hermanos, a desarrollar. Número 1, la fe para salvación. Número 2, la fe para estar confiados en el amor de Dios. Y número 3, la fe que tiene que ver con una confiabilidad y una fidelidad, hermanos, que otros depositan hacia mí y que Dios ha depositado hacia mí. ¿Cómo estamos con la fe? Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por este privilegio y esta oportunidad que nos ha dado de leer su palabra, mi Señor. Usted sigue diciendo, cristianos de poca fe. Y nos sigue, Padre, llamando la atención y nos sigue exhortando, diciéndonos, ¿por qué dudaste? ¿Por qué estás desconfiando de mí? ¿Por qué estás con esa cara larga? ¿Por qué estás triste?
Acuérdate de mis promesas, acuérdate de mi amor, acuérdate de mi provisión, acuérdate que yo sigo en control, acuérdate que yo sigo sentado en mi trono. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? Dice el Señor, no os afanéis. No os afanéis, porque lo que Él quiere, hermanos, es que me preocupe primeramente por mi Dios. Hermano, ¿cómo estamos con la fe? Yo quiero animarle a que mientras el piano toca, ¿por qué no vamos? Venga aquí al frente, hermano, a tomar decisiones, a agradecerle al Señor, a pedirle la ayuda a Dios y decirle, Dios mío, yo quiero esa fe. Ayúdame a aumentar en fe. Dame más fe, dame más fidelidad, por favor, Señor. Perdóname si no lo he hecho. Perdóname si quiero tirar la toalla. Perdóname si me quiero alejar. Perdóname porque no he seguido firme en tu palabra, en la oración, en la iglesia. Me he olvidado de ti, Señor. Perdóname, por favor. Perdóname porque no he sido hallado fiel. Todos orando, por favor, hermanos.